La historia de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, es una mentira deliberadamente elaborada. No el sacrificio, el heroísmo, el horrendo desperdicio de vidas o la miseria que siguió. No, esas fueron cosas muy reales, pero la verdad de cómo comenzó todo y de cómo la guerra fue prolongada innecesaria y deliberadamente más allá de 1915 hectáreas ha sido exitosamente encubierta durante un siglo. Fue creada una historia cuidadosamente falsificada para ocultar el hecho de que fue Gran Bretaña, y no Alemania, la responsable de la guerra. Si la verdad hubiera sido ampliamente conocida después de 1918, las consecuencias para el establishment británico habrían sido catastróficas. 1. Para los vencedores son los despojos, y el juicio de ellos se reflejó en las descripciones oficiales. En Versalles en 1919 Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos afirmaron que Alemania había planeado la guerra, que la había comenzado deliberadamente, y que había rechazado todas las ofertas de los aliados para la conciliación y la mediación. Millones de documentos fueron destruidos, ocultados o falsificados para justificar aquel veredicto. Alemania correctamente protestó que ella había sido forzada a entrar en guerra por causa de la agresión rusa. A los delegados alemanes en Versalles, bajo la amenaza de la ocupación, el desmembramiento territorial y el hambre, les quedó poca opción salvo aceptar la culpa y estar de acuerdo con reparaciones masivas. Como se dijo en The Economist, el Tratado de Versalles fue el crimen final cuyos duros términos asegurarían una segunda guerra. The Economist, 31 de diciembre de 1999. Nuestra investigación demuestra que los verdaderos orígenes de la guerra deben ser encontrados no en Alemania sino en Inglaterra. A finales del siglo XIX una sociedad secreta de hombres enormemente ricos y poderosos fue establecida en Londres con el objetivo declarado de expandir el imperio británico a través del mundo entero. Ellos deliberadamente causaron la guerra sudafricana de 1899-1902 a fin de arrebatarles a los Boers el oro del Transvaal. Su responsabilidad por aquella guerra, y el horror de los campos de concentración británicos en los cuales murieron 20.000 niños, ha sido eliminada de las historias oficiales. La segunda etapa de su plan global fue la destrucción del competidor industrial y económico que se estaba desarrollando rápidamente, Alemania. Historia cuidadosamente falsificada, 20.000 niños que mueren en campos de concentración británicos. Una sociedad secreta que toma el control del mundo, Gran Bretaña responsable de la Primera Guerra Mundial. Si usted salta inmediatamente a la conclusión de que esta es una disparatada teoría de conspiración, por favor considere el trabajo del profesor Carroll Quigley, uno de los historiadores más altamente respetados del siglo XX. La mayor contribución de Quigley a nuestro entendimiento de la historia moderna es presentada en su libro El establishment anglo-estadounidense. Tiene explosivos detalles de cómo la sociedad secreta de banqueros internacionales, aristócratas y otros hombres poderosos controló las palancas de la política y las finanzas en Gran Bretaña y Estados Unidos. Quigley explica que muy pocas personas supieron de eso porque dicha sociedad consiguió ocultar su existencia y muchos de sus miembros más influyentes son desconocidos incluso para estudiantes atentos de la historia británica. 2. La conspiración para destruir la amenaza teutónica. Cecil Rhodes, el millonario sudafricano de diamantes, formó la sociedad secreta en Londres en febrero de 1891, Ibid, p3. Sus miembros pretendieron renovar el lazo existente entre Gran Bretaña y Estados Unidos, difundir todo lo que ellos consideraban digno en los valores de las clases dirigentes inglesas, y poner todas las partes habitables del mundo bajo su influencia y control. Ellos creían que los hombres de la clase dirigente de ascendencia anglosajona se sentaban con toda justicia en lo alto de una jerarquía construida en base al predominio en el comercio, la industria, la banca y la explotación de otras razas. Cecil Rhodes. La Inglaterra victoriana estaba confiadamente sentada en el pináculo del poder internacional, pero podría permanecer allí para siempre. Esa era la pregunta que provocaba serios debates en las grandes casas de campo y en los influyentes salones llenos de humo. Las élites abrigaban un temor profundamente arraigado de que, a menos que se actuara con decisión, el poder y la influencia británica a través del mundo serían erosionados y sustituidos por extranjeros, empresas extranjeras, y costumbres y leyes extranjeras. La opción era clara: tomar medidas drásticas para proteger y posteriormente expandir el imperio británico, o aceptar que la nueva y retoñante Alemania pudiera reducirlo hasta convertirlo en un jugador menor en el escenario mundial. En los años que siguieron inmediatamente a la guerra de los Boers se logró tomar una decisión: la amenaza teutónica tenía que ser destruida. No derrotada,
destruida. El plan comenzó con un ataque de múltiples frentes contra el proceso democrático. Ellos manejarían el poder en la administración y la política por medio de políticos cuidadosamente seleccionados y dóciles en cada uno de los partidos políticos principales. B. Controlarían la política exterior británica desde detrás del escenario, independientemente de cualquier cambio de gobierno. C. Atraerían a sus filas a los cada vez más influyentes magnates de la prensa para ejercer influencia en las avenidas de información que crean la opinión pública, y D. Controlarían la financiación de cátedras universitarias, y monopolizarían completamente la escritura y la enseñanza de la historia de su propia época, Ibid, p. 197. 5 jugadores principales, Cecil Rhodes, William Stead, Lord Desert, Sir Nathaniel Rothschild y Alfred Milner, fueron los padres fundadores, pero la sociedad secreta se desarrolló rápidamente en cantidad, poder y presencia en los años previos a la guerra. Las influyentes antiguas familias aristocráticas que habían dominado durante mucho tiempo Westminster estuvieron profundamente implicadas, como asimismo el rey Eduardo VII, que funcionó dentro del núcleo interior de la élite secreta. Los dos grandes órganos del gobierno imperial británico, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Oficina Colonial, fueron infiltrados, y se estableció un control sobre sus funcionarios de mayor rango. Ellos igualmente asumieron la Oficina de Guerra y el Comité de Defensa Imperial. De forma crucial, ellos también dominaron los grados más altos de las Fuerzas Armadas por medio del mariscal de campo Lord Roberts, 3, en lo que hemos llamado la Academia Roberts, 4. La lealtad a partidos políticos no era un requisito previo para los miembros, la lealtad a la causa del imperio sí lo era. Ellos han sido mencionados de manera indirecta en discursos y libros como El poder del dinero, El poder oculto o Los hombres detrás de la cortina. Todas esas etiquetas son pertinentes, pero nosotros los hemos llamado, colectivamente, la élite secreta. El importante papel desempeñado por Alfred Milner. La principal figura en la élite secreta de alrededor de 1902 hasta 1925 fue Alfred, posteriormente vizconde, Milner. De manera notable, pocas personas han oído alguna vez su nombre. El profesor Quigley señaló que todas las biografías de Milner habían sido escritas por miembros de la élite secreta y ocultaban más que lo que ellas revelaban. En su opinión, este abandono de una de las figuras más importantes del siglo XX era parte de una deliberada política de secreto. Milner se convirtió en el líder indiscutido de la élite secreta. A su regreso de Sudáfrica en 1905 él empezó a preparar al Imperio Británico para la guerra con Alemania. Aunque no era un miembro del Parlamento, él se sentó en el círculo interior del Gabinete de Guerra Imperial de Lloyd George a partir de 1916 en adelante. 5. ¿Qué había de tan precioso en Lord Alfred Milner que él ha sido prácticamente suprimido de la historia? Al incitar a los Boers a la guerra, Milner mostró la fría objetividad que condujo dicha causa. La guerra era desafortunada, pero necesaria. Tenía que ser. Las propias ambiciones globales futuras de la élite secreta dependían de un resultado victorioso. Hacia mayo de 1902 el oro de Transvaal estaba en sus manos al costo de 32.000 muertes en los campos de concentración. Aunque la guerra de los Boers finalmente terminó en victoria, llegó a un costo mayor que los 45.000 hombres del imperio muertos o heridos. 6. Gran Bretaña tenía menos amigos que nunca. Hasta aquel punto, a Gran Bretaña no le importaba. Vivir en un espléndido aislamiento y carente de tratados obligatorios con cualquier otra nación no había sido visto como una desventaja mientras ninguna otra potencia en la Tierra desafiara al imperio. Pero en los primeros años del siglo XX apareció un serio aspirante. Si la élite secreta debiera conseguir su sueño de la dominación mundial, el primer paso tenía que ser la remoción del advenedizo competidor alemán y la destrucción de su valor industrial y económico. Eso presentaba una considerable dificultad estratégica. Sin amigos en su aislamiento, Gran Bretaña nunca podría ella sola destruir a Alemania. Como una nación isla, su fuerza estaba en su todopoderosa marina. La amistad y las alianzas eran algo necesario. Habría sido imposible para Gran Bretaña haber derrotado a Alemania por sí misma. Por lo tanto, necesitaba al numeroso ejército francés y al aún más grande ejército ruso para que asumieran la mayor parte del combate en el continente. Tuvieron que ser abiertos los canales diplomáticos y establecerse contactos con los viejos enemigos Rusia y Francia. Esa no fue una tarea menor ya que el resentimiento anglo-francés había sido prevaleciente durante la década anterior, y la guerra entre ellos fue una posibilidad real en 1895.
Eduardo VII se puso al frente como el arma más especial de la élite secreta, rey cuya mayor contribución está en haber diseñado los muy necesarios realineamientos, e intentar el requisito previo de la élite secreta de aislar a Alemania. La responsabilidad última de la política exterior británica pertenece, de acuerdo a los precedentes, al gobierno elegido y no al soberano, pero fue el rey quien sedujo tanto a Francia como a Rusia para alianzas secretas en el breve tiempo de 6 años. Los inmensos ejércitos de Francia y Rusia eran parte integral de la colosal tarea de detener el curso de Alemania. Dicho de manera simple, la élite secreta requería que otros emprendieran gran parte de su sangriento negocio, ya que la guerra contra Alemania sería ciertamente sangrienta. Eduardo VII de Inglaterra. El tratado con Francia, la Entente Cordiale, alianza amistosa, fue firmado el 8 de abril de 1904, marcando el final de una época de conflictos que había durado casi 1000 años. La conversación era de paz y prosperidad, pero las cláusulas secretas firmadas aquel mismo día alineaban a ambos países contra Alemania. La élite secreta entonces atrajo a Rusia a su red con una promesa que ellos nunca tuvieron la intención de cumplir: el control ruso de Constantinopla y de los estrechos del Mar Negro después de una guerra exitosa contra Alemania. La élite secreta controla ambos lados de la política. La democracia británica, con elecciones regulares y cambios de gobierno, fue retratada como una red de protección confiable contra el gobierno despótico. Pero nunca ha sido así. Tanto los partidos conservadores como los liberales habían estado controlados desde 1866 por la misma pequeña camarilla que consistía en no más de media docena de familias principales, sus parientes y aliados, reforzados por ocasionales llegados con las credenciales apropiadas. La élite secreta hizo una forma de arte de la identificación del talento potencial y del poner a hombres jóvenes prometedores, por lo general de la Universidad de Oxford, en posiciones que ayudaran a sus futuras ambiciones. Con la desaparición del gobierno conservador en 1905, la élite secreta ya había seleccionado a sus sucesores naturales en el Partido Liberal, hombres confiables y confiados, inmersos en sus valores imperiales. Herbert Asquith, Richard Haldane y Sir Edward Grey fueron los hombres elegidos por Milner. Grey se trasladó al Ministerio de Asuntos Exteriores y Haldane a la Oficina de Guerra, y dentro de 2 años Asquith era el primer ministro. La continuidad en la política exterior estaba asegurada. Una reorganización radical y completa de la Oficina de Guerra comenzó en preparación para la próxima guerra con Alemania. Cómo debe haberse reído la élite secreta, mientras tomaba champaña, con la noción de democracia parlamentaria. El brazo de propaganda de la élite secreta, la prensa. El control de la política nunca ha sido un problema, ni tampoco el control de la prensa. Lord Northcliffe, Alfred Harmsworth, el más poderoso magnate de la prensa, fue un valioso contribuyente de la élite secreta con su tendencia a vilipendiar a Alemania y a preparar a la nación para la guerra eventual. Su propiedad de The Times y del Daily Mail permitió que ellos crearan la impresión de que Alemania era el enemigo. En historia tras historia, el mensaje del peligro alemán para el Imperio británico, para los productos británicos, o para la seguridad nacional británica, era constantemente regurgitado. No todos los periódicos siguieron el ejemplo, pero la prensa derechista fue particularmente virulenta. Alfred Harmsworth, Lord Northcliffe. Una sección grande e influyente de la prensa británica trabajó para la rabiosa agenda de envenenar las mentes de la nación. Eso era parte de un esfuerzo de propaganda sostenido directamente hasta y durante la Primera Guerra Mundial. Si The Times fue su base intelectual, los diarios populares difundieron el evangelio del odio antialemán entre las clases obreras. Entre 1905 y 1914 historias de espías y artículos antialemanes lindaban con la locura en lo que era un escandaloso intento de generar miedo y resentimiento. Solicitando a las colonias carne de cañón. Sir Alfred Milner estableció la tarea colosal de preparar el imperio para la guerra. Gran Bretaña tenía solo una pequeña y altamente entrenada fuerza expedicionaria, pero el imperio permanecía como una enorme fuente sin explotar con más de 6 millones de hombres en edad militar. Milner sabía que cuando la guerra llegase él tenía que asegurarse de que Australia, Nueva Zelanda y Canadá estuvieran hombro con Gran Bretaña. Una conferencia colonial fue sostenida en Londres en 1907 para envolver la bandera del Reino Unido alrededor del imperio. El primer ministro Alfred Deakin de Australia era el principal objetivo de Milner. Ellos compartieron escenario en el Salón de la Reina en el cual Milner elogió a Deakin y el compromiso de Australia con el imperio, y destacó los vínculos de raza y lealtad que ligan a ambas naciones.
Ellos adoptaron un plan para organizar el dominio militar de acuerdo con el reorganizado ejército británico de modo que ellos pudieran ser integrados en una emergencia. Eso condujo a la reorganización completa de las fuerzas de Nueva Zelanda y australianas. 9. Canadá, del mismo modo, tenía una reserva enorme de hombres jóvenes, y en 1908 Milner emprendió un viaje ferroviario de costa a costa elogiando el espíritu canadiense, su patriotismo y su lealtad al imperio. 10. En junio de 1909 él comunicó sus energías en una conferencia de prensa imperial en Londres que reunió a más de 60 dueños de periódicos, periodistas y escritores desde más allá del imperio. Se hicieron todos los esfuerzos para impresionar, en realidad, para intimidar, a los invitados, con alabanzas y hospitalidad pródigas. Él estaba determinado a reunir el apoyo del imperio para la madre patria en tiempos de guerra. Viajando en tren privado en primera clase, ellos visitaron fábricas de armamentos en Manchester y un astillero en Glasgow donde estaban siendo construidos unos destructores para Australia. Se concedieron grados honorarios a diversos periodistas principales de Canadá, Australia, India y Sudáfrica. En el discurso fundamental Lord Rosebery, un miembro de la élite secreta, advirtió que nunca antes en la historia del mundo había habido una preparación para la guerra tan amenazante y abrumadora. 11. Aunque Alemania no fue mencionada por su nombre, la inferencia clara era que el Kaiser se estaba preparando para la guerra, y que Gran Bretaña y el imperio debían prepararse rápidamente. Lord Rosebery pidió a los delegados recuperar nuestros jóvenes dominios a través de los mares, y el mensaje fue que el deber personal hacia la defensa nacional descansa en cada hombre y ciudadano del imperio. Ibid, p. 169. Milner más tarde envió a sus acólitos más confiables para organizar grupos locales influyentes a través de todo el imperio. Su mensaje repetía el mantra de lealtad, deber, unidad y las ventajas del imperio. El imperio. En el análisis final, Australia colocó su marina bajo comando británico, y un total de 332.000 australianos fueron a la guerra. Nueva Zelanda envió 112.000 hombres. El imperio cumplió su deber, y sin embargo, ¿qué ha oído usted alguna vez acerca de Lord Alfred Milner? Un asesinato conveniente. Dos condiciones tenían que cumplirse antes de que la élite secreta pudiera comenzar su guerra. En primer lugar, Gran Bretaña y el imperio tenían que estar preparados. En segundo lugar, a fin de amontonar la culpa sobre Alemania, esta tenía que ser incitada para dar el primer golpe. El asesinato del heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Franz Ferdinand, el 28 de junio de 1914 proporcionó la excusa para la monstruosa manipulación. A menudo se lo ha citado como la causa de la Primera Guerra Mundial. ¡Qué tonterías! En sí mismo fue solo un asesinato político más en una época de tales asesinatos. La culpa era de un grupo de funcionarios serbios que entrenaron, armaron y ayudaron a los asesinos, y una venganza austríaca era generalmente aceptada como una reacción válida. Lo que hemos demostrado en nuestro libro Hidden History es que las conexiones vinculaban a los serbios, el embajador ruso en Belgrado, el Ministerio de Asuntos Exteriores en San Petersburgo y a la élite secreta de Londres. 12. Austria exigió que el gobierno serbio tomara acciones específicas contra los autores y permitiera la participación austríaca en la investigación. Serbia se negó. Rusia, habiendo asumido el falso papel de protector, expresó su apoyo total a Serbia. 12. Docherty y MacGregor, Hidden History, por poder 242-251. En Londres, la élite secreta estimuló resueltamente los orquestados antagonismos hasta convertirlos en una crisis. Cuando Serbia y Austria llegaron a un acuerdo entre sí en lo que debería haber sido un conflicto localizado, Rusia, con el pleno apoyo de Londres y París, comenzó en secreto a movilizar sus masivos ejércitos en la frontera este de Alemania. Todos estaban conscientes de que una vez que comenzara la movilización general de un ejército, eso significaba la guerra y de allí no había vuelta atrás. Alemania enfrentó la invasión a lo largo de su frente este, y, a medida que el ejército francés se movilizaba hacia el oeste, el Kaiser repetidamente hizo valientes intentos para persuadir a su primo el zar a que retirara sus ejércitos. Con pleno conocimiento de que Francia había prometido unirse a Rusia inmediatamente, y de que Gran Bretaña, sin admitir abiertamente su colusión, estaba en secreto comprometida a la guerra, el zar se negó. El sueño de Rusia de tomar Constantinopla podría ser por fin realizado. Arrinconada en una esquina y forzada a una guerra defensiva, Alemania fue la última potencia en Europa que movilizó su ejército. A fin de tratar con los franceses que se habían movilizado en secreto hacia el oeste,
el Kaiser ordenó que el ejército alemán avanzara hacia Francia pasando por Bélgica. Él tenía pocas otras opciones. Europa continental estaba en guerra. La élite secreta miró y esperó. Aunque los preparativos conjuntos para la guerra habían estado llevándose a cabo desde 1905, ellos habían sido mantenidos tan secretos que solo 5 de 20 ministros en el gobierno británico sabían de los compromisos británicos. Sir Edward Grey habló ante la Cámara de los Comunes el 3 de agosto y prometió que no se tomaría ninguna acción sin la aprobación del Parlamento, incluso si aquella aprobación nunca fuera sometida a votación. El punto crucial de su argumento estaba en la neutralidad belga, aunque él sabía demasiado bien que tal neutralidad era una grotesca farsa. Entre otros, el escritor estadounidense Albert J. Nock más tarde reveló que Bélgica había sido un aliado secreto pero sólido de Gran Bretaña, Francia y Rusia mucho antes de agosto de 1914-13. La ficción de la neutralidad belga proporcionó la excusa legal y popular para que Gran Bretaña declarase la guerra contra Alemania el 4 de agosto de 1914. Sir Edward Grey, el leal sirviente de la élite secreta, mintió al Imperio Británico para involucrarlo en la guerra. Pruebas documentales destruidas e historia falsificada. Durante los últimos 100 años los hechos han sido distorsionados y falsificados por los historiadores de la corte. Los miembros de la élite secreta tuvieron un excepcional cuidado para remover los rastros de su conspiración, y cartas, telegramas, informes oficiales y minutas de gabinete que habrían revelado la verdad, han desaparecido. Las cartas a y de Alfred Milner fueron eliminadas, quemadas o de algún modo destruidas. Las cartas incriminatorias enviadas por el rey Eduardo estaban sujetas a la orden de que, tras su muerte, ellas debían ser destruidas inmediatamente. 14. Lord Nathan Rothschild, un miembro fundador de la élite secreta, igualmente ordenó que sus papeles y correspondencia fueran quemados póstumamente para que su influencia política y conexiones no llegaran a ser conocidas. Según comentó su biógrafo oficial, uno no puede sino preguntarse cuánto del papel político de Rothschild permanece irrevocablemente oculto de la posteridad. El profesor Quigley apuntó un dedo acusador sobre aquellos que monopolizaron tan completamente la escritura y la enseñanza de la historia de su propio periodo. No hay ninguna ambivalencia en su condenatoria acusación. La élite secreta controló la escritura y la enseñanza de la historia de numerosos modos, pero ninguno fue más efectivo que la Universidad de Oxford. Los hombres de Milner dominaban en gran parte el Balliol College, el New College y el All Souls College, los cuales, a su vez, dominaban en gran parte la vida intelectual de Oxford en el campo de la historia. Ellos controlaban el diccionario de biografías nacionales, lo que significaba que la élite secreta escribía las biografías de sus propios miembros. Ellos crearon su propia historia oficial de miembros claves para el consumo público, borrando cualquier prueba incriminatoria y retratando la mejor imagen de espíritu cívico que podría ser sin peligro fabricada. Ellos pagaron por nuevas cátedras de historia, política, economía e, irónicamente, estudios de paz. 16. Había una conspiración sistemática por parte del gobierno británico para encubrir todos los rastros de sus propias retorcidas maquinaciones. Las memorias oficiales que cubren los orígenes de la guerra fueron cuidadosamente escudriñadas y censuradas antes de ser publicadas. Los archivos de gabinete para julio de 1914 están relacionados casi exclusivamente con Irlanda, sin la mención de la inminente crisis global. No se ha hecho ningún esfuerzo para explicar por qué faltan los archivos cruciales. A principios de los años 70 el historiador canadiense Nicholas Dombrain notó que los archivos de la Oficina de Guerra habían sido desmalezados. Durante su investigación él comprendió que tanto como 5/6 de archivos sensibles habían sido removidos a medida que él iba tras su asunto. 17. ¿Por qué? ¿Dónde fueron ellos? ¿Quién autorizó su retiro? Fueron ellos enviados a Hanslope Park, el depósito del gobierno detrás de cuyas cercas de alambre de púas más de 1,2 millón de archivos secretos, muchos acerca de la Primera Guerra Mundial, permanecen ocultos hoy. 18. De manera increíble, ese no fue el peor episodio de robo y engaño. Herbert Hoover, el hombre que encabezó la Comisión de Ayuda belga y que fue posteriormente el 31º presidente de Estados Unidos, estaba estrechamente vinculado a la élite secreta. Ellos le dieron la importante tarea de suprimir de Europa la evidencia incriminatoria, vistiéndola con una capa de respetabilidad académica. Hoover persuadió al general John Pershing para que liberara a 15 profesores de historia y a alrededor de 1000 estudiantes que estaban sirviendo en las fuerzas estadounidenses en Europa y que los enviara, con uniforme, a los países que su agencia estaba alimentando. Herbert Hoover.
Con alimentos en una mano y tranquilizadora certeza en la otra, esos agentes enfrentaron poca resistencia en su búsqueda. Ellos hicieron los contactos correctos, fisgonearon por ahí en busca de archivos y encontraron tantos que Over pronto los estuvo embarcando hacia Estados Unidos como el lastre en los barcos vacíos de comida. El retiro de documentos desde Alemania presentó pocos problemas. 15 carretadas de material fueron tomadas, incluyendo las minutas secretas completas del Supremo Consejo de Guerra alemán, un regalo de Friedrich Ebert, el primer presidente de la República Alemana de posguerra. 19. Over explicó que Ebert era un radical sin interés en el trabajo de sus predecesores, pero el hambriento hombre cambiará hasta su derecho de nacimiento por comida. ¿Dónde está ahora la evidencia vital para demostrar la culpa de guerra de Alemania, si ésta hubiera sido culpable? Si hubieran habido pruebas, habrían sido publicadas inmediatamente. No había ninguna. Lo que ha sido escondido o destruido nunca será conocido, y es un hecho alarmante el que pocos historiadores de guerra, si es que alguno, hayan escrito alguna vez sobre ese robo ilícito de documentos europeos, documentos que están relacionados probablemente con el acontecimiento más crucialmente importante en la historia europea y mundial. ¿Por qué? Historia escondida, los orígenes secretos de la Primera Guerra Mundial. La evidencia para cada declaración en este artículo puede ser encontrada en nuestro libro Hidden History, The Secret Origins grados Fahrenheit The First World War. Además, hemos publicado regularmente artículos acerca de lo que realmente sucedió hace 100 años, no la historia preembalada en la cual al gobierno británico le gustaría que nosotros nos concentráramos. Después de un siglo de propaganda, mentiras y lavado de cerebro acerca de la Primera Guerra Mundial, la disonancia cognoscitiva nos deja demasiado incómodos para soportar la verdad de que fue un pequeño grupo socialmente privilegiado de autocalificados patriotas de raza inglesa, apoyados por poderosos industriales y financieros en Gran Bretaña y Estados Unidos, el que provocó la Primera Guerra Mundial. La determinación de esa élite secreta con sede en Londres para destruir Alemania y tomar el control del mundo fue en último término responsable de la muerte de millones de honorables hombres jóvenes que fueron engañados y sacrificados en una matanza irracional y sangrienta para llevar adelante una causa deshonrosa. Hoy, decenas de miles de monumentos conmemorativos de guerra a través del mundo atestiguan la gran mentira, la traición, de que ellos murieron para la mayor gloria de Dios y para que pudiéramos ser libres. Esa es una mentira que los liga a un mito. Ellos fueron las víctimas. Ellos son recordados en actos vacíos erigidos para ocultar el verdadero objetivo de la guerra. Lo que ellos merecen es la verdad, y no debemos fallarles en aquel deber.